Muy buenos días con todos, las personas que están acá presentes. Le damos la bienvenida a Rosa Delgado para que pueda hacer esta ponencia sobre el conocimiento de la práctica matemática y la formación de profesores, reflexiones y ejemplos en el aula. Bueno, la dinámica de este webinar es, Rosa va a hacer la presentación de su ponencia y luego vienen las personas que se animen a participar o que tengan alguna duda, pueden hacerlo a través del chat. Vamos a estar atentas para poder recoger eh, las inquietudes. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dejar a Rosa Delgado. Bienvenida, Rosa. Gracias por aceptar también. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a Isabel y a todo el equipo por la invitación. Y como les decía, también por abrir este espacio para que podamos hablar del MTCK. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Y bueno, ya el título de la charla se los había indicado Isabel. Vamos a hablar de conocimiento de la práctica matemática, que es uno de los subdominios del modelo del conocimiento especializado del profesor de matemática, y la idea es que hagamos algunas reflexiones sobre la utilidad de este conocimiento y también que discutamos algunos ejemplos de cómo se ve este conocimiento en la práctica matemática en el aula, tanto de profesores de secundaria, de profesores universitarios, de un formador de profesores, y cómo se ve en la formación de profesores, cómo trabajamos este conocimiento en la formación de profesores. Entonces, para empezar, miren que hablo de conocimiento de la práctica matemática. Entonces, un poco para aclarar, porque a veces cuando escuchamos la palabra práctica o incluso la expresión práctica matemática, la relacionamos con elementos de enseñanza. Pero en este caso, cuando hablamos de práctica matemática, nos referimos a estas actividades que permiten la construcción de conocimiento matemático. Hablamos de este hacer matemática. Miren que Ferreiro define esta práctica como lo que hacen los matemáticos cuando emplean sus marcos de referencia simbólicos o conceptuales para demostrar, para resolver problemas o para elaborar nuevos marcos teóricos. Y Carrillo y colaboradores también describen esta práctica matemática como cualquier actividad matemática que se realiza de forma sistemática, que representa un pilar de la creación matemática y que forma una base lógica de la cual se pueden extraer reglas. Entonces entenderemos que estas prácticas matemáticas son actividades que me permiten a mí construir conocimiento matemático. Y en esa línea, la descripción del subdominio como tal proviene de algunas investigaciones anteriores sobre conocimiento sintáctico de una disciplina, sobre conocimiento sobre las matemáticas. Y en estos estudios se habla de un poco de que una disciplina tiene estos dos tipos de estructuras. Unas estructuras sustantivas que están más relacionadas con las definiciones, con los procedimientos, y unas estructuras sintácticas que son aquellas correspondientes a las justificaciones, a las validaciones, a la forma de hacer el trabajo disciplinar. Entonces, a partir de estos estudios sobre conocimiento sintáctico, que por ejemplo Schulman decía que los profesores de cualquier asignatura escolar deberían conocer estas maneras en las que se produce conocimiento en la disciplina que enseñan. O Boll decía que para los profesores de matemáticas el conocimiento sobre cómo se justifica, cómo se generaliza, cómo se describen patrones, era un conocimiento importante. Entonces, a partir de estos estudios se describe en el modelo del conocimiento especializado del profesor un subdominio denominado conocimiento de la práctica matemática, donde se agrupa el conocimiento del profesor de diferentes prácticas matemáticas. En la literatura nos podemos encontrar investigaciones sobre la práctica de demostrar, sobre la práctica de definir, pero lo que se hace en el modelo MTCK es que el conocimiento de estas diferentes prácticas se agrupa en un subdominio, que es el subdominio del conocimiento de la práctica matemática, que si nos damos cuenta hace parte del conocimiento matemático. Y es un conocimiento que tiene un referente en la disciplina. Bueno, no quiero como ahondar mucho en el modelo. Ayer también la profesora Nuria y la profesora Emma nos hablaron del modelo, pero en el modelo tenemos estos dos subdominios: el conocimiento matemático, el conocimiento didáctico del contenido, y además tenemos un dominio de creencias del profesor sobre la matemática y sobre la enseñanza y aprendizaje del misma.
Entonces, en este caso, en esta presentación, nos vamos a centrar en este conocimiento de la práctica matemática, uno de los subdominios del conocimiento matemático. Entonces, en diferentes investigaciones que se hicieron con el MTCK, se encontró que dentro de este subdominio de conocimiento de la práctica matemática, habían ciertos conocimientos relacionados con la demostración, con los tipos de demostraciones, con los contraejemplos, con las conjeturas, con la definición, con la resolución de problemas, con la comunicación matemática. Entonces, describimos estas prácticas como para que tengamos un lenguaje en común. Cuando hablemos de demostrar, nos vamos a referir a esta actividad de buscar un argumento válido. Y entenderemos que la demostración se apoya de otras actividades como conjeturar y construir contraejemplos. Por definir, también vamos a comprender esta actividad de construir, formular o llegar a establecer una definición. Es decir, este conjunto de propiedades que caracterizan un objeto. Por resolver problemas, bueno, entenderemos que los problemas son estas situaciones ante las cuales el resolutor, cuando se enfrenta a ellas, no tiene un procedimiento, no tiene una estrategia inmediata para resolver. Entonces, cuando hablemos de la práctica de resolver problemas, nos centraremos en el uso de diferentes estrategias para dar respuesta a estas tareas desafiantes o a estas tareas no rutinarias. Y también incluiremos dentro de este conocimiento de la práctica matemática aspectos relacionados con la comunicación matemática, y particularmente entenderemos el lenguaje matemático como esta combinación de los códigos del lenguaje natural y de las expresiones simbólicas. Entonces, dicho eso, esta es la categorización con la que contamos ahora del conocimiento de la práctica matemática, categorización en la que seguimos también trabajando, refinándola, haciendo investigaciones sobre esto. Y si se dan cuenta, tenemos 4 categorías. El conocimiento de la práctica de demostrar, el conocimiento de la práctica de definir, el conocimiento de la práctica de resolver problemas y el conocimiento del papel del lenguaje matemático, reconociendo que este lenguaje matemático también me permite el desarrollo de las otras prácticas que se encuentran en el subdominio. Entonces tenemos las categorías, esta es como la estructura analítica del subdominio, lo que me va a permitir a mí comprender este conocimiento de la práctica matemática. Entonces tenemos las categorías, las subcategorías, y en lo que más quiero hacer énfasis es en la descripción de las subcategorías, porque esas son las que me dicen a mí como la esencia del subdominio. Miren que tengo la categoría conocimiento, la práctica de demostrar. Entonces, ¿de qué se trata esa categoría? De que el profesor conozca cómo realizar demostraciones y cuál es el propósito por el cual se desarrollan las demostraciones. ¿Sí? Entonces, no es que el profesor se sepa una demostración, conozca una demostración, sino que sepa cuál es la lógica que subyace a realizar ciertos tipos de demostraciones o a utilizar ciertos métodos de demostración. Entonces, el énfasis está en el cómo. Cómo realizar demostraciones, cómo se establecen las definiciones, por ejemplo, en la categoría de conocimiento de la práctica de definir, o cuáles son los criterios que deben cumplir una definición. También lo enlazo un poco con la presentación que veíamos ayer, que nos hablaban de esta práctica de definir y de estos criterios de jerarquía, de minimalidad, de no contradicción, que cumple una definición. En la práctica de resolver problemas también hacemos énfasis en cómo resuelvo los problemas, cuáles son los heurísticos, los métodos, las estrategias que utilizo para resolver problemas. Y en el conocimiento del papel del lenguaje matemático nos centramos en cómo y con qué propósito se utilizan los símbolos y cómo se utiliza el lenguaje matemático, considerando que el lenguaje matemático tiene estas características de ser preciso, pero que también cuando nosotros usamos el lenguaje matemático hacemos esta mezcla entre palabras del lenguaje cotidiano con términos que son específicamente matemáticos, pero siempre intentamos conservar la precisión. Entonces, a eso nos referimos en esta categoría. Entonces, tengo las categorías, las subcategorías, que son las que me permiten a mí analizar el conocimiento de la práctica matemática. Y lo que les decía, el énfasis está en el cómo se hace, en las formas de proceder, en las formas de validar, cómo se realiza la demostración, cómo se hace la definición, más que la demostración en sí misma, una demostración ya acabada, ya finalizada, o la definición que ya está establecida, o el problema que ya está resuelto, no, sino la resolución misma, la estrategia, el cómo se hace.
Entonces, siguiendo esas ideas, el conocimiento de la práctica matemática agrupa el conocimiento de los profesores sobre todas estas actividades que me permiten la construcción, la validación y la comunicación del conocimiento matemático. Bueno, en ocasiones voy a utilizar la sigla para no estar diciendo todo el tiempo conocimiento de la práctica matemática, entonces voy a utilizar la sigla KPM, que viene del inglés. Entonces, algunos ejemplos, conocimiento de la práctica matemática de futuros profesores. Hay varias investigaciones que reportan el conocimiento de la práctica matemática de futuros profesores de primaria, futuros profesores de secundaria. Por ejemplo, en el trabajo de Pascual y colaboradores, se muestra el conocimiento de estudiantes para maestros de definiciones de polígonos que cumplen con esta característica de no ser contradictorias. O también en el trabajo de CODES y colaboradores se muestra el conocimiento de futuros profesores de definiciones jerárquicas de polígonos. Y en el trabajo de Carreño y Climen se muestra el conocimiento de futuros profesores de secundaria de definiciones de cuadriláteros que son jerárquicas, que no son circulares, que no son contradictorias, que no dependen de los cambios de representación. Entonces vemos, por ejemplo, que este es un conocimiento que se puede observar en futuros profesores de matemáticas y también lo podemos observar en profesores en activo. Por ejemplo, aquí les traigo el ejemplo del problema de la plaza. Entonces esta es una situación que tomé de un trabajo de Carrillo y colaboradores 2017 y sucede que aquí hay un profesor de matemáticas, un profesor español que tiene, creo que más de 16 años de experiencia, un profesor que podríamos considerar experto, que tiene este interés por analizar sus prácticas de enseñanza, y este profesor es observado mientras está enseñando ciertos contenidos geométricos, y él presenta un problema a sus estudiantes sobre el número de lados de una plaza. Entonces lo que sucede en el episodio es que algunos estudiantes están exponiendo sus respuestas, están presentando sus estrategias de resolución, y el profesor se da cuenta que hay un estudiante que no comprende lo que estaban haciendo sus compañeros, que no está muy seguro de una respuesta, y le propone que haga un dibujo. Un dibujo para avanzar en la resolución del problema. Entonces yo creo que ustedes ya se imaginan de qué estamos hablando en términos de el conocimiento de la práctica matemática, de un conocimiento de estrategias de resolución de problemas. Que una de las estrategias que yo puedo usar es un dibujo, o que yo puedo construir un esquema, o que yo puedo tratar de simplificar el problema, o que puedo quitarle una condición al problema, o puedo tratar de resolver un problema más general. Esas son las estrategias heurísticas de las que hablamos en esta categoría de conocimiento de la práctica de resolver problemas. O tenemos otro ejemplo, el ejemplo del número 8, también tomado de un artículo de Carrillo y colaboradores 2017. Entonces, en este caso, una profesora de matemáticas española, esta es una profesora de secundaria, estaba discutiendo con sus estudiantes la solución de un problema. Miren que acá nuevamente estoy en un contexto de resolución de problemas, pero voy a ver otro conocimiento distinto, porque los estudiantes le señalan a la profesora que las respuestas son los números múltiplos de 4. Esas son la solución del problema que los estudiantes plantean. Sin embargo, esta no es la solución correcta. Y lo que hace la profesora para guiarlos y para enfrentar esta respuesta es construir un contraejemplo. Entonces les pregunta, ay, ¿qué pasa con el número 8? Cuando ella les cuestiona sobre el número 8, los estudiantes se dan cuenta que su respuesta no era correcta. Se dan cuenta que no son los múltiplos de 4 y que necesitan reformular su respuesta. Entonces aquí hay otro conocimiento, además de un conocimiento de la resolución de problemas, hay otro conocimiento que está relacionado con esta construcción del contraejemplo y con la utilidad que tienen los contraejemplos. Yo uso los contraejemplos para refutar. Otro ejemplo, ahora en el nivel de educación superior, tenemos a un profesor que está enseñando el teorema del valor intermedio. Entonces el profesor plantea el enunciado del teorema y les coloca un ejemplo de cómo funciona un poco el teorema. Entonces tenemos un fragmento de lo que el profesor dice en la clase cuando está haciendo su explicación del teorema. Entonces, este profesor, que le llamamos José,
dice, si vemos el teorema, en ningún momento el teorema te garantiza la unicidad. Bueno, olvidé decir que estamos en una clase donde hay estudiantes de ingeniería. Miren que hemos pasado por futuros profesores de matemáticas, profesores de secundaria. Aquí estamos viendo un profesor universitario que está enseñando a estudiantes de ingeniería. Entonces él les dice, si vemos el teorema, en ningún momento te garantiza unicidad. Este es un teorema de existencia, me dice, si la función es continua y tengo esta otra condición, entonces existe un C. Y lo que vemos en el episodio es la interpretación y la explicación que el profesor está haciendo de este existe. Les dice, miren que cuando decimos existe, no estoy diciendo que existe un único. Y les coloca este ejemplo donde tengo una función que tiene varios ceros. Ahí los punticos que están marcados en verde serían ceros de la función. Y él les dice, en el ejemplo, el teorema se cumple. El teorema sigue funcionando, aunque hay más de un cero. ¿Por qué? Porque el teorema te garantiza que hay un punto donde la función se hace cero. Si hay más puntos, entonces al teorema no le interesa. El teorema lo que te dice es que hay un punto. Entonces aquí también vemos un conocimiento del profesor. ¿Qué creen ustedes? ¿Un conocimiento respecto a qué? Porque estoy hablando de un teorema, estoy hablando de existencia. Entonces, aquí reconocemos principalmente un conocimiento sobre el significado del cuantificador existencial. Este cuantificador funciona así, este cuantificador me dice que esto es lo que sucede con la proposición. Y ahora vamos a ver un caso, que es un caso muy especial, en el sentido de que es un caso que a nosotros nos dio muchos elementos para profundizar en el conocimiento de la práctica matemática, y es el caso de Diego. Y además ahora vamos a ver por qué es especial, porque Diego es un profesor universitario que tiene más de 20 años de experiencia. En el momento de la investigación, él contaba con 20 años de experiencia. Y lo observamos cuando él estaba enseñando una clase sobre números reales y sus propiedades en un curso que estaba dirigido a futuros profesores de matemáticas. Entonces ya aquí estoy en un contexto de formación de profesor. Y este profesor había enseñado el curso 6 veces en años recientes, era un profesor que tenía mucha experiencia y que daba muestras de su conocimiento matemático. Entonces, en esta investigación lo que hicimos fue que hicimos un análisis del conocimiento de la práctica matemática que el profesor movilizaba en la clase, y luego desarrollamos una entrevista semiestructurada donde el profesor tuvo la posibilidad de justificar algunas de sus actuaciones, algunas de las expresiones que él decía en la clase, o algunas de las situaciones que nosotras habíamos identificado como situaciones relevantes de la clase. Entonces eso es un estudio que hicimos con este caso de Diego. ¿Y qué observamos en Diego? Les voy a presentar un fragmento de la clase, y para darles un poco de contexto que estaba pasando en esta clase, en la clase anterior el profesor había demostrado que raíz de 2 era un número irracional. Entonces, en la siguiente clase están discutiendo sobre otros números que sean racionales, que sean irracionales, y un estudiante le dice al profesor, profesor, ¿y qué pasa con el número raíz de la raíz de 2? Porque como justo en la clase anterior estaban hablando de raíz de 2, entonces se les ocurrió ese número, raíz de la raíz de 2. Entonces, Diego les dice, yo sé que raíz de 2 no pertenece a los números racionales. Eso lo probamos. Es un número real, existe y no es racional. Entonces, en esa afirmación, cuando Diego les dice que eso ya lo probamos, es un número real, existe y no es racional, ahí hay una convicción y hay un rol de verificación de la demostración, que sabemos que es cierto porque eso ya lo demostramos. Entonces él sigue discutiendo con los estudiantes a ver cómo construyo otros números que sean irracionales. Entonces les dice, por ejemplo, si yo divido esa raíz de 2 por un entero m, este nuevo número que construí, raíz de 2 dividido a m, ¿será racional? ¿Será irracional? Y ahí genera toda esta discusión con los estudiantes sobre cuándo un número es racional o cuándo un número es irracional. Entonces, en la entrevista, miren que una particularidad que tiene el conocimiento de la práctica matemática
A diferencia de otros subdominios del modelo del conocimiento especializado del profesor, es que nos hemos apoyado mucho de las entrevistas para poder describir este conocimiento. Entonces, y ha sido necesario también por las mismas características del conocimiento. O sea, es un conocimiento que es útil para los profesores, pero en ocasiones no se hace visible como de manera tan explícita. O no lo vemos en la clase de manera tan explícita como otros conocimientos. Entonces, por lo general, cuando investigamos en el conocimiento de la práctica matemática, nos apoyamos de diferentes fuentes de datos. En este caso, claro, tomamos la entrevista como una oportunidad para profundizar en esto que identificábamos como conocimiento. Entonces, en la entrevista le preguntamos al profesor por qué hacía este énfasis en que eso lo probamos, es un número real, como que esta certeza que daba la demostración. Y el profesor nos dice que también hay una idea de convencer al otro de que lo que yo le estoy diciendo tiene sentido, de que no lo estoy engañando. Entonces hay una idea de convencimiento. Y en esos fragmentos identificamos un conocimiento del profesor de los roles de verificación y de convicción de la demostración. Que cuando veíamos el conocimiento de la práctica de demostrar, hablábamos de este conocimiento de los profesores sobre cuál es el propósito de desarrollar una demostración. ¿Para qué hago yo una demostración? Entonces yo puedo hacer una demostración para convencer, yo puedo hacer una demostración para verificar, yo puedo hacer una demostración para explicar, puedo hacer una demostración para sistematizar un conocimiento o para comunicar conocimiento matemático. Entonces, en este caso, el profesor tiene conocimiento de estos roles de verificación y de convicción. Y es interesante también por el contexto en el que estamos. Estamos en un contexto de formación, y el profesor está haciendo referencia a estos elementos disciplinarios, de cómo se hacen las matemáticas, de cómo se validen matemáticas. Entonces tenemos otro fragmento en la clase. Veíamos que el profesor hacía mucho énfasis en estas demostraciones y en la entrevista le preguntamos por qué eso era un elemento tan importante de su clase. Entonces lo que nos cuenta Diego es que en este curso en especial, que es un curso que está dirigido a futuros profesores de matemáticas, él tiene este cuidado de mostrarle a sus estudiantes que hay algunas cosas que ellos aprendieron, algunas cosas que ellos les enseñaron y que ellos las repiten sin tener mucha idea de por qué eso es cierto. Entonces él dice, bueno, los estudiantes saben cosas como que entre dos racionales hay un irracional, o que pi es un número racional, o que e es un número irracional. Entonces lo que Diego se cuestiona y lo que trata de hacer explícito en su clase es por qué. ¿Cuál es la demostración de que este número es irracional? Y nos explican, bueno, yo sé que mis estudiantes tienen muchos conocimientos que se muestran como verdades establecidas, pero en algún momento, en algún minuto, hay que ver que detrás hay un argumento. Entonces, ¿cómo utiliza Diego la demostración en su clase? La utiliza para explicar. Ya vimos que la utiliza para verificar, la utiliza para convencer a los estudiantes de ciertas cosas que él dice, pero también la utiliza para explicar, para justificar, para mostrar un porqué. Es que este número es un número irracional porque no lo puedo escribir como un cociente, y hace toda una demostración. Y en particular, habíamos visto que en la clase Diego demostró que los números racionales son densos en los números reales. Y este comentario, este es un fragmento de la clase, cuando finaliza la demostración, Diego le dice a sus estudiantes, entonces ahora le pueden decir a sus alumnos de secundaria, recordemos que los estudiantes de Diego son futuros profesores de matemáticas de secundaria, entonces les dice, ahora le pueden decir a sus alumnos de secundaria con propiedad, con seguridad, con certeza, que entre dos racionales siempre hay una irracional. ¿Por qué? Porque lo demostramos. Lo acabamos de demostrar y acabamos de entender por qué esto sucede. Entonces vemos que nuevamente se presenta un conocimiento de Diego de este rol de verificación de la demostración. La demostración me sirve para verificar. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo en el conocimiento de este profesor?
además de su conocimiento de los roles de la demostración, además de su conocimiento mismo de cómo se demuestra, de cuáles son los diferentes métodos de demostración, de cuándo utilizo un método o cuándo utilizo otro, de cuáles son los distintos tipos de demostraciones. Una particularidad que vimos en este caso era que el conocimiento de la práctica matemática de este profesor se relacionaba con otros subdominios del conocimiento especializado. Por ejemplo, veíamos que el profesor, a partir de su conocimiento de los cuantificadores, podía proponer ciertas metáforas o ciertas analogías sobre los cuantificadores. Entonces, ya eso no era un conocimiento solamente desde el punto de vista matemático, sino que ya se relacionaba con un conocimiento más didáctico del contenido. Sí, este profesor podía enlazar sus conocimientos de la práctica matemática con sus conocimientos relacionados con la enseñanza de las matemáticas. O, por ejemplo, el profesor nos mostraba que él conocía un método de demostración y a partir de ese conocimiento del método, entonces él proponía una técnica para que los estudiantes aprendieran ese método de demostración. O también observamos que a partir del conocimiento que el profesor tenía sobre las demostraciones, cómo se hacen las demostraciones, también nos podía explicar las dificultades que tenían los estudiantes para desarrollar demostraciones, o las dificultades que tenían los estudiantes para trabajar con cuantificadores. De hecho, se anticipaba algunas de las dificultades que se presentaron posteriormente en la clase. Entonces veíamos en este profesor esta característica de que su conocimiento de la práctica matemática se relacionaba con otros conocimientos que eran parte de su conocimiento especializado. Conocimiento sobre la enseñanza o conocimiento sobre las características de aprendizaje de sus estudiantes. Entonces, un poco este caso también nos llevaba a reflexionar sobre la importancia del conocimiento de la práctica matemática. Cómo este conocimiento da fundamento al conocimiento de los profesores y les permite gestionar el razonamiento matemático puesto en juego por sus estudiantes, ya sea aceptándolo, refutándolo o refinándolo si es necesario. Que nos señala Carrillo y colaboradores en 2018. O, por ejemplo, Muriel Jr. nos indica que este conocimiento es útil para los profesores cuando están tratando con las soluciones creadas por sus estudiantes, cuando los estudiantes están involucrados en estas actividades que requieren, por ejemplo, la búsqueda de regularidades y patrones para resolver un problema. Entonces hacemos énfasis en esta utilidad y en esta importancia que tiene el conocimiento de la práctica matemática como parte del conocimiento especializado de los profesores de matemáticas. Entonces hacíamos una reflexión con respecto a cada una de las categorías de este conocimiento y, por ejemplo, ¿qué pasa con el conocimiento de la práctica de demostrar? Que es un conocimiento que le permitiría a los profesores brindar oportunidades para que los estudiantes realicen demostraciones. Y ya hemos visto en la literatura que las demostraciones se reconocen como una forma en que los estudiantes desarrollan su pensamiento, su razonamiento y ciertas habilidades matemáticas. Entonces, digamos que si hay un profesor que posee este conocimiento de la práctica de demostrar, podría brindar estas oportunidades de aprendizaje a sus estudiantes. O un profesor que tiene conocimiento de la práctica de definir, este conocimiento le permitiría al profesor, por ejemplo, tomar un libro de texto y darse cuenta que tal vez la definición que presenta el libro de texto no es la adecuada para su curso. O que hay otras definiciones de ese objeto matemático y que él puede seleccionar una de esas definiciones para presentarla en su clase. Entonces también es un conocimiento que le permitiría al profesor seleccionar una definición adecuada a sus propósitos de enseñanza o hacer una gestión de la definición que se presenta en un libro de texto. O de manera similar, en el conocimiento de la práctica de resolver problemas, un profesor que conoce esta práctica, que conoce diferentes estrategias de resolución de problemas, podría proponer problemas en sus clases, podría dar ayudas a los estudiantes cuando están resolviendo un problema, podría involucrar a los estudiantes en estas tareas desafiantes, en estas tareas no rutinarias, en estos problemas. Y con el lenguaje matemático también pasa que digamos que los profesores somos estos principales mediadores en la comunicación de
de las ideas matemáticas. Entonces, un profesor que tiene un conocimiento de este papel del lenguaje matemático, en la construcción de conocimiento matemático, en el desarrollo de prácticas matemáticas, por ejemplo, podría escoger los términos apropiados para referirse a cierta idea matemática, conservando estas características que hablábamos anteriormente, como la precisión en el uso del lenguaje. Entonces, a partir de lo que aprendimos de este caso de Diego que les acabo de mostrar, a partir de estas reflexiones que hacemos sobre la utilidad del conocimiento de la práctica matemática, también vamos a la reflexión de que esto es un elemento del conocimiento especializado del profesor. Entonces, aunque como que a veces, como en una primera mirada, cuando vemos el conocimiento especializado, vemos como estos dominios, subdominios, categorías, y parece que fueran como pequeños bloquecitos o cosas que no se conectan. En realidad, todos estos conocimientos se relacionan, que es lo que está representado en el otro diagrama, cómo se van conectando estos elementos de conocimiento. Y si llevamos esta reflexión a la formación de profesores, lo que nosotros queremos es que los futuros profesores de matemáticas construyan este conocimiento estructurado, este conocimiento donde puedan relacionar los elementos matemáticos con los elementos didácticos. Entonces, un poco aquí empezamos ya la reflexión sobre la formación de profesores de matemáticas, pensando en el modelo del conocimiento especializado del profesor y en cómo el conocimiento de la práctica matemática lo podemos tener en cuenta para la formación. Parece que había una pregunta. Claro, no sé si la respondo ahorita o respondo la pregunta después. Rosa, de repente después, como gustes tú. Ah, vale. Sí, les he colocado ahí que pueden por el chat colocar sus preguntas y luego al final podríamos hacer eso para poder Vale, continuar con la... perfecto. Entonces, hablamos, claro, de este conocimiento estructurado, de este conocimiento donde se relacionan los elementos matemáticos con los elementos didácticos, donde a partir de conocer una práctica, yo puedo proponer un ejemplo, puedo proponer una metáfora, puedo comprender mejor las dificultades de mis estudiantes. Entonces, esta reflexión la llevamos un poco a la formación de profesor. Entonces, fíjense que este autor, que no tiene nada que ver con el conocimiento especializado de los profesores, que hace investigaciones sobre la formación, señala que 5 de los aspectos más importantes de hacer matemáticas, miren que cuando hablamos de conocimiento de la práctica matemática, hablamos de estas formas de proceder, de este hacer, de cómo se demuestra, cómo se define. Entonces, Gurdjieff nos señala que 5 de los aspectos más importantes de hacer matemáticas que deben ser tenidos en cuenta en los cursos de formación de profesores son tratar de entender los procesos y los objetos, extraer características y definir, encontrar patrones y estructuras, representar y no solo de las formas tradicionales y comunicar. Entonces, cuando nos fijamos en estos elementos que se reconocen como importantes en la formación de profesores, nos damos cuenta que estos elementos están relacionados con el conocimiento de la práctica matemática. Y ahí empezamos a reflexionar sobre cómo este conocimiento de la práctica matemática puede ser desarrollado en la formación de profesores. Y acá les presento entonces una tarea de formación que utilizamos con estudiantes de primer año de la carrera de Pedagogía en Educación Básica en una universidad chilena. Entonces, esta tarea, fíjense que cuando yo pienso en tareas de formación de profesores, bueno, a veces pensamos que tienen que ser tareas muy complejas o que tienen que ser tareas que tienen que abordar la mayor cantidad de elementos de conocimiento. Y aquí lo que hicimos fue que nos centramos en el subdominio del conocimiento de la práctica matemática, tomamos una tarea que estaba propuesta en el libro de texto del estudiante, porque también las tareas para la formación son tareas que en ocasiones pueden ser muy similares a las que se proponen a los estudiantes, pero los requerimientos para el futuro profesor tienen que ser profundizar, justificar, presentar argumentos más elaborados, reflexionar sobre cómo se podría enseñar este contenido o cómo puedo abordar esta dificultad en la clase. Entonces, esta tarea la adaptamos del libro de texto del estudiante de séptimo básico.
Séptimo básico son estudiantes entre los 11 y los 12 años. Entonces, la tarea dice, Marta, una estudiante de séptimo básico, afirma que el resultado de multiplicar dos fracciones siempre es una fracción menor que ambos factores. Entonces, ¿qué es lo que nos cuestionamos? Si esta afirmación es cierta, y lo que le pedimos a los futuros profesores es que justifiquen su respuesta. Esta tarea la presentamos en un curso sobre enseñanza y aprendizaje de los números, donde los profesores ya habían estudiado el concepto de fracción, los significados de la fracción, habían utilizado distintas representaciones y habían trabajado con las operaciones con fracciones. Entonces acá se enfrentan a una tarea donde yo estoy cuestionando la multiplicación de fracción. ¿Qué creen ustedes que respondieron los futuros profesores? Ahí si alguien quiere escribir en el chat, o si alguien se había puesto a pensar en esto. El resultado de multiplicar dos fracciones siempre es una fracción menor que ambos factores. Esa es la tarea. ¿Qué dicen ustedes? Siempre. Por acá dicen que tal vez los profesores multiplican como si fueran naturales. Fíjense que encontramos respuestas variadas. Algunos estudiantes, por ejemplo, tomaban un par de fracciones, las multiplicaban y decían, ah, sí se cumple. Ah, bueno, también aclarar que esta tarea la desarrollaban en grupos, entonces ellos discutían, se ponían de acuerdo qué respuesta querían presentar y luego la discutíamos con todo el curso. Entonces, un grupo, por ejemplo, tomó un par de fracciones y dijo, ah, sí se cumple. Y otro grupo hizo el mismo ejercicio, tomó un par de fracciones y les pasó que no se cumple. Ay, ¿por qué? ¿Qué pasa? Entonces ahí es donde empezamos a discutir, ah, pero es que la afirmación me dice siempre. Si estoy hablando de siempre, no basta con que yo tome un par de fracciones para dar la respuesta. Por acá también nos están diciendo en el chat, depende si la fracción es propia o si la fracción es impropia. Claro, entonces les comparto una respuesta de uno de los grupos. Y claro, en esta discusión, bueno, no puedo solamente tomar dos fracciones y multiplicarlas para responder. ¿Qué hizo este grupo de estudiantes? Ellas tomaron, eran tres niñas, entonces ellas tomaron una fracción propia y lo multiplicaron por otra fracción propia. Y dijeron, ah, mira, en este caso se cumple, funciona. Ah, pero ¿qué pasa si tomo una fracción impropia y la multiplico por una fracción propia? En este caso no me funcionó tan bien. ¿O qué pasa si multiplico dos fracciones impropias? Multiplico dos fracciones impropias y tampoco me funciona. Entonces la respuesta que daba este grupo es que la afirmación no era correcta, porque la afirmación solo se cumple cuando estoy realizando la multiplicación de fracciones propias. Entonces miren que una tarea, que es una tarea aparentemente sencilla, una estudiante de séptimo básico dice esto, y pongo a los futuros profesores en esta actividad de pensar si es cierto lo que dice y de justificar, de explicar, de argumentar. Entonces, estas son las respuestas con las que nos encontramos. En este curso, un solo grupo de estudiantes hizo una generalización. Tomó una fracción AB, una fracción CD y realizó la multiplicación. Pero digamos que esto representa como una de las respuestas más comunes, los estudiantes empezaban a multiplicar fracciones a ver qué pasaba. Y una cosa también por nombrar es que utilizaban estas representaciones del producto de fracciones también para apoyar sus argumentos. Entonces, ¿qué fue el error más común que cometían estos estudiantes a profesor? Solamente tomar un par de fracciones sin fijarse si la fracción era propia o si la fracción era impropia, y realizar el producto y concluir que la afirmación es cierta. De hecho, el tipo de fracciones que más tomaban eran fracciones propias. Entonces lo hacían una, dos, tres veces y decían, ah, sí se cumple. Entonces generamos toda una discusión respecto a ese significado de la palabra siempre, respecto a el uso de casos particulares, la generalización, la comunicación de mis ideas matemáticas, porque ellos tenían que argumentar, tenían que explicar. Entonces, ¿cómo le explicas a tus compañeros
que la afirmación es cierta o no lo es. O cuando un grupo daba su explicación, entonces los demás también les podían hacer preguntas y empezaban a debatir. Entonces se generó como toda esta dinámica donde lo que queríamos era que los profesores pusieran en juego su conocimiento de la práctica matemática, respecto al desarrollo de demostraciones, respecto a la comunicación de sus ideas matemáticas también, cómo uso los símbolos, cómo represento el enunciado de la tarea de otra manera, de una manera más general, el significado de esa palabra siempre en el enunciado. Entonces, esta es una tarea que utilizamos con futuros profesores de educación básica. Y ahora quiero compartirles otra tarea, que esta tarea, y aquí también hago un poco la reflexión, esta tarea está basada en un episodio de clase que fue reportado en un artículo de Zacariani y Ribeiro. O sea, en este trabajo, Zacariani y Ribeiro estaban analizando el conocimiento de una profesora de secundaria. Entonces, en el artículo se publica un fragmento de la clase donde la profesora está discutiendo con sus estudiantes sobre los números reales y sobre los números racionales. Entonces, ella le pregunta por qué el conjunto de los números racionales se dice denso en R. Y lo que sucede en el episodio es que la mayoría de los estudiantes están en un curso de octavo básico. Octavo básico en Chile son estudiantes entre 3 y 14 años. Entonces les dicen porque tienen infinitos números. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en esta tarea? Tomamos un episodio que sucedió en una clase real de matemáticas de secundaria que está reportada en un trabajo de investigación y lo utilizamos para construir una tarea en la formación de profesores. Entonces, esta tarea fue propuesta a estudiantes de tercer año de la carrera de Pedagogía en Matemáticas, también de una universidad chilena. Entonces, les presentamos el episodio y lo que le preguntamos a los profesores es que explique la respuesta de los alumnos, por qué creen que los alumnos relacionaron esta densidad, esta propiedad de densidad con la infinitud. Y además les pedimos que nos den una explicación o que nos den un ejemplo que ellos darían a los estudiantes para que se dieran cuenta de que esa respuesta no era correcta. ¿Sí? Entonces, en el análisis de esta tarea de formación todavía estamos trabajando, pero una cosa curiosa que encontramos, claro, y en el, digamos, en el análisis previo que hicimos nosotros para proponer la tarea, ¿qué esperamos? Bueno, que cuando le pido a los estudiantes que expliquen las respuestas de los alumnos, se basen en su conocimiento matemático, pero también se basen en un conocimiento sobre las características de los estudiantes, sobre las dificultades que tienen los estudiantes, sobre cómo interactúan los estudiantes con el contenido matemático, por qué tienen esta confusión entre densidad e infinitud, o cómo se relaciona lo denso con lo infinito. Y en el segundo punto, bueno, esperábamos que dentro de las explicaciones, dentro de los ejemplos, también apareciera algún tipo de contraejemplo. Y en efecto, en las respuestas que hemos analizado hasta ahora, algunos estudiantes señalan, bueno, yo puedo hablar de los números enteros, y los números enteros son infinitos, pero son densos en los números reales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre denso e infinito? Entonces, este es el tipo como de tareas de formación que están relacionadas con el KPM y que nosotros podemos proponer en nuestras clases con los futuros profesores de matemáticas o los futuros profesores de educación básica. Quería traerle como esos dos ejemplos. Hay otro ejemplo de una tarea, pero eso la va a exponer mi colega en el CIE. Entonces ahí también la invitación a que vayan al CIE. Y un poco como para ir cerrando, porque ya estamos sobre la hora, como comentarios finales, bueno, resaltar esta importancia que tiene el conocimiento de la práctica matemática como parte del conocimiento especializado de los profesores de matemática, la invitación también a seguir desarrollando investigaciones que aborden este conocimiento en diferentes niveles educativos, que ya vimos que lo puedo observar en la formación de profesores, que lo puedo observar en profesores de cualquier nivel. Entonces, seguir profundizando en este conocimiento. Y también, esto último que veíamos, la utilidad que tiene proponer estas tareas de formación que promueven el desarrollo del conocimiento de la práctica matemática de los futuros profesores. Entonces les comparto un poco las referencias utilizadas en la presentación. Y bueno, agradecerles
a todos y a todas por estar acá y por escuchar mi presentación. Muchas gracias, Rosa, por compartir esta linda exposición. Ha sido muy claro todo. Bueno, yo creo que me emocioné de presentarte y me olvidé de dar algunas cositas de tu amplia trayectoria bueno, nos ha acompañado en esta oportunidad Rosa Delgado Rebolledo. Ella es licenciada en matemática de la Universidad de Cartagena, magíster en educación de la Universidad Tecnológica de Bolívar y doctora en didáctica de la matemática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es colaboradora académica en la Universidad de Concepción de Chile, profesora en la Universidad Católica de Valparaíso, miembro de la Red Iberoamericana sobre el Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas, la Red MTSK, y la línea de investigación que ella trabaja es formación de profesores. El proyecto de tesis fue el conocimiento especializado del profesor de matemáticas universitario. Nuevamente, Rosa, agradezco tu participación, agradezco tu ponencia que hayas podido compartir con nosotros. Y bueno, ahí creo que hay algunas preguntitas que nos han hecho en el chat. Sí. Por acá una pregunta, que es una pregunta bien difícil, porque pregunta la profesora Diana, ¿cuál es la diferencia entre demostrar, justificar y argumentar? Es cierto que yo utilicé las palabras justificar, argumentar, demostrar. En la postura que tomo yo en la investigación, cuando hablo de demostración, agrupo todas estas actividades. O sea, justificación, argumentación, construcción de contraejemplos, creo que lo mencionábamos un poco por acá. Esto de hacer deducciones, hacer inducciones, conocer el rol de las conjeturas, como que cuando hablamos de demostración englobamos todas esas cosas. O sea, la práctica de demostrar se apoya de todas estas actividades y no hacemos una diferencia como tan marcada entre justificar, argumentar y demostrar, porque cuando yo estoy demostrando, estoy argumentando. Cuando yo estoy demostrando, puedo estar justificando, pero también puedo estar explicando. No sé si con eso se respondo a la pregunta. Y también preguntaban por acá que en las facultades de educación, en los cursos de matemáticas, se abordan conocimientos que no tienen que ver con lo que los estudiantes van a enseñar. Claro, miren que también todo lo que nosotros investigamos sobre el conocimiento especializado del profesor nos ayuda a establecer estas relaciones entre eso que aprenden los estudiantes en los cursos de matemáticas con aquello que ellos van a enseñar. Entonces hacemos estas conexiones entre estos elementos de conocimiento matemático y estos elementos de conocimiento didáctico. Que un poco lo que pasa en la formación es que a veces los profesores aprenden matemáticas, hay cursos solo para matemáticas, hay cursos solo pedagógicos, hay cursos didácticos, y es un poco tarea del futuro profesor hacer estas conexiones, hacer estas relaciones entre su conocimiento matemático y su conocimiento didáctico, darle estructura a este conocimiento especializado. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacemos, fíjense que este curso que yo les mostraba, esta tarea sobre fracciones, es un curso para futuros profesores de educación básica. Entonces, este, por ejemplo, es un curso que se llama Enseñanza y Aprendizaje de los Números y sus Operaciones. Ahí hablamos de matemáticas, sí, hablamos de las operaciones, de las propiedades que tienen las operaciones, hablamos de qué significa que la suma sea asociativa, pero también hablamos de cómo se enseña esto. Entonces hacemos estas conexiones. Digamos que no siempre tenemos esta oportunidad, pero en este curso en específico que se llama Enseñanza y Aprendizaje de los Números, logramos hacer esto, que los estudiantes entiendan el objeto desde el punto de vista matemático, pero que también puedan hacer estas relaciones en que ellos después lo van a enseñar. ¿Y cómo lo voy a enseñar? ¿Y cuáles son las dificultades que tienen los estudiantes? Entonces, digamos que la invitación un poco también es en nuestros cursos de formación abrir estos espacios para que los estudiantes construyan sus conocimientos, tanto matemáticos como didácticos, y puedan hacer estas conexiones similares a estas conexiones que veíamos que hacía este profesor experimentado, este profesor Diego, que conectaba su conocimiento matemático con su conocimiento sobre la enseñanza de las matemáticas, por ejemplo.
Y por acá veía otra pregunta. Si es necesario que en la educación básica se presenten como estas tareas de demostración desde el nivel primario. En la educación de los estudiantes de básica, me imagino. Claro, un poco lo que nosotros proponemos es, fíjense que el conocimiento de la práctica matemática es como un conocimiento que subyace. Y le digo yo a veces a mis estudiantes, claro, cuando yo estoy en la clase, yo no les empiezo a decir a mis alumnos de básica o a mis alumnos de secundaria, y este es el registro de representación figural. No, pero yo sé que ese es el registro de representación figural. Entonces, lo mismo pasa con el conocimiento de la práctica matemática. Yo no le digo a mis estudiantes, bueno, ahora vamos a demostrar. No, yo les pido que argumenten, que justifiquen, que generalicen, que identifiquen el patrón. Y ahí estoy promoviendo esas actividades de desarrollo de demostraciones, por ejemplo. Entonces, ¿necesario? Sí. ¿Importante? Sí. Que en todos los niveles se promuevan estas tareas relacionadas con el hacer matemática. Pero para promover esas tareas, entonces el profesor de matemáticas debería tener este conocimiento. Digamos que para promover estas tareas de demostración, estas tareas de resolución de problemas, pues el profesor debería soportar estas tareas en su conocimiento de la práctica matemática. Y por acá había otra pregunta, que si había algún comentario del aprendizaje inductivo y deductivo en matemática de los docentes. Claro, dentro del KPM sí se consideran estos elementos de inducción y de deducción. Todavía, al menos en mi investigación, no lo hemos explorado como a profundidad. Sé que hay un trabajo de un colega, Matías Arce, de la Universidad de Valladolid, con Laura Cornejo, que son dos investigadores de esa universidad, que sí han trabajado estos elementos de la inducción y la deducción en futuros profesores de matemáticas. Pero en mi investigación en particular no lo he abordado. Y también veo por acá otro comentario que dice, entender la práctica matemática es comprender cómo funciona la matemática y cómo es hacer, no sé si es una pregunta, cómo es hacer práctica de la matemática o si es una afirmación. Pero sí, cuando hablamos de esta práctica matemática hablamos del hacer. ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo se define? ¿Cómo se resuelven problemas? ¿Cómo se utiliza el lenguaje matemático? Y según lo que hemos visto, este es un conocimiento que es bastante útil para los profesores de matemáticas, que sustenta sus prácticas de enseñanza, que le permite a los profesores profundizar en ciertos aspectos de la matemática y promover estas actividades de construcción de conocimiento matemático. No sé si hay alguna otra pregunta. Rosa, a mí me surgió una inquietud. Bueno, tú mencionaste también que dentro del conocimiento de la práctica matemática estaba la notación matemática. Yo lo había visto también eso en el COT. Sí, claro. Pasa una cosa y es algo que también hemos estado discutiendo un poco, porque claro, hay como ciertos puntos de encuentro entre el conocimiento de los temas y el conocimiento de la práctica matemática. Porque en el conocimiento de la práctica matemática hay definiciones, hay conocimiento de teoremas, hay conocimiento de la notación matemática. Claro, entonces un poco como la sutileza que tiene el conocimiento de la práctica matemática es que, claro, cuando yo me ubico dentro del conocimiento de los temas, yo veo que el profesor conoce una demostración. Cuando yo me ubico en el conocimiento de la práctica matemática, veo que el profesor conoce un método de demostración, conoce cómo funciona el método, cuál es la lógica que subyace al método. Cuando hablo de la notación matemática, en el conocimiento de los temas, efectivamente el profesor conoce la notación. En el conocimiento del papel del lenguaje matemático, el profesor conoce cuáles son las reglas para utilizar los símbolos, que los símbolos yo los puedo utilizar para abreviar información, que los puedo utilizar para representar algo, que yo puedo escoger un símbolo con un propósito específico de comunicar una idea matemática. ¿Sí? Entonces, como que en el conocimiento de los temas, yo conozco los símbolos. En el conocimiento de la práctica matemática, yo conozco cómo se usan los símbolos, por qué esos símbolos se usan así,
cuándo utilizo un símbolo o es mejor utilizar otro. Ese es un poco, y similar pasa con conocimiento de la práctica de definir. En el conocimiento de los temas yo conozco definiciones de ciertos objetos matemáticos, pero en el conocimiento de la práctica de definir yo me doy cuenta si esa definición cumple con los criterios que debe cumplir una definición. O yo me doy cuenta que yo puedo construir una definición a partir de otra que ya está construida. Ese es ahí como la pequeña sutileza entre, pero tienen muchos puntos en común el conocimiento en cuanto a que, claro, hablo de demostración, de definición, pero sí, digamos que el conocimiento de la práctica matemática es un conocimiento más de lo que subyace a estas definiciones, a estas demostraciones, a estos problemas. Ok, gracias, Rosa. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que por ahí un profesor comentó dónde se podía volver a ver el video. Nosotros vamos el equipo que estamos acá organizando este conversatorio sobre el conocimiento especializado del profesor. Esto es bueno, son eventos previos a realizarse el CIAEN, ¿no? Estamos dando varios eventos previos y bueno, todos vamos a seguir hablando del conocimiento especializado también en el CIAEN, así que nuevamente la invitación. Y vamos a tratar bueno, de colgar este video en la página de la universidad. Igual cualquier cosita, ahí voy a dejar en el chat mi correo para poderles informar o de repente enviarles el link donde va a estar donde lo pueden volver a escuchar. No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias Diana. Sí, agradezco a todas las participantes y sobre todo a Rosa Delgado por compartir, dar de su tiempo, compartir esta linda charla. Hay mucho que hablar todavía sobre. Acuérdense que se ha presentado el hexágono y hemos hablado solamente de una partecita. Les invitamos a que el próximo sábado 17, me parece, estoy un poco mal con las fechas, sábado 17 vamos a escuchar a Eugenio Lizarde de México a la misma hora. Y bueno, y quisiera compartir con ustedes un video sobre lo del CIAE, ¿no? Y creo que si no hay más preguntas, con esto podríamos cerrar. Pues no puedo compartir la pantalla, creo. Les comparto también mi correo por si tienen alguna pregunta, por si quieren revisar alguno de los artículos citados, ahí me pueden escribir a mi correo también. Por el chat lo puedes colocar, ¿no? Ah, sí, súper. O ahí también está en la diapositiva, pero de repente por el chat para que lo puedan. Igual todo esto lo vamos a volver a retransmitir o a dar el link. Ahí está. Yo también ahorita voy a colgar mi correo para cualquier consulta, para de repente enviarles el link de la grabación. Y bueno, Rosa, si dejas de compartir, creo, para poder, ya está. Sí, perfecto. Les invitamos a la 16ª Conferencia Interamericana de Educación Matemática, que se celebrará en la Universidad de Lima del 30 de julio al 4 de agosto del 2023. Este evento, que se realiza cada 4 años, contará con más de 50 expertos internacionales en la educación matemática. Acompáñenos. Ok, creo que eso es todo. Muchas gracias a todos nuevamente. No sé si, a ver, creo que por acá hay algo que de repente no quiero. Listo, voy a dejar también entonces yo mi correo. Listo, ya está. Muy bien, agradezco nuevamente y que sigan teniendo una bonita mañana. Hasta luego, hasta el próximo sábado.